estimados amigos, estamos con el abogado y analista político José Alejandro Godoy Mejía, quien gentilmente nos acompaña para tratar el tema del contrato Grace. El contrato Grace, José Alejandro, se firmó en 1889. Exactamente. Durante el periodo del gobierno de Andrés Avelino Cáceres. Bueno, este contrato planteaba varias cosas, ¿no? Y yo quisiera que tú un poco nos detalles qué era lo que se planteaba dentro de este contrato. A ver, hay que ubicar primero el contexto en el que este contrato se firma, ¿no? Estamos hablando de un contrato que tiene el Perú, el Estado peruano, con un conjunto de acreedores ingleses, es decir, personas, empresas, personas naturales a las cuales el Estado peruano les debía dinero, Sí, porque se había endeudado en los años anteriores a costa de las ganancias que tenía por el guano y por el salitre. ¿Para qué se había endeudado? Para la realización de obras públicas, para financiar el propio presupuesto nacional y obviamente para el tema de la guerra con Chile. O sea, siendo el contrato habiéndose firmado en 1889, entraba una lógica en la cual se tenían que reconstruir las finanzas del Estado peruano. Y en esa lógica de reconstruir de las finanzas del Estado peruano viene un señor que era representante de estos acreedores ingleses, Michael Grace, y lo que le propone al Estado peruano básicamente es la cesión por una determinada cantidad de años de diversos activos del Estado: ferrocarriles, territorio, puertos, minas, pero sobre todo, y la parte fuerte está en los ferrocarriles. ¿Por qué? Porque en ese momento los ferrocarriles eran el principal medio de transporte, no solamente de pasajeros, sino transporte de carga. Y los ferrocarriles eran vistos en esa época como un dinamizador del crecimiento económico. Claro, porque era lo que se estaba dando en Europa, ¿no? Era el medio no solamente en Europa, sino también en Estados Unidos, ¿no? Claro. Era el medio de transporte por excelencia. Claro. Los ingleses plantearon 99 años, que fue una cosa exagerada, pero finalmente, ¿cuántos años? En principio se dio por 66 años, pero después hubo una serie de adendas al contrato, que finalmente feneció en 1972, cuando el gobierno militar expropia la compañía que se había formado específicamente para manejar el tema de los ferrocarriles, la Peruvian Corporation. ¿No? O sea, se forma la famosa Empresa Nacional de Ferrocarriles del Perú, ENAFER, y esa empresa expropia a la Peruvian. Habían grupos que se oponían y grupos que estaban a favor, ¿no? ¿Nos podrías decir más o menos quiénes eran esos grupos a favor? Lo que existía era fundamentalmente en ese momento un partido político bastante fuerte, que era el Partido Civil, junto al gobierno del presidente Cáceres, que impulsaban este contrato. Decían que la única manera en la cual se podía refinanciar la deuda externa y además incorporar o comenzar a incorporar inversión privada que dinamizara el crecimiento económico era a través de un contrato que estableciera una concesión sobre los ferrocarriles y sobre determinados activos del Estado. Había otro sector donde básicamente se ubicaba el Partido Demócrata, que en ese momento lideraba Nicolás de Piérola, que señalaba que este contrato en específico era lesivo a la soberanía nacional. ¿Por qué? Por un argumento que normalmente se recuerda cuando se tienen que privatizar o concesionar activos del Estado, ¿no? Que se trataba de un recurso estratégico. Claro. ¿Tú piensas que este contrato fue la única salida de reconstrucción para el Perú y crees que fue necesario disolver el Congreso para llegar a esto? Lo primero, sí, ahí existe un relativo consenso entre los historiadores que, con sumas y con restas que puede haber tenido este contrato,
era la única salida que tenía el país para poder comenzar a dinamizar su economía. Era una consecuencia tanto del mal manejo fiscal del Estado peruano durante los años de bonanza del guano y del salitre, como de la propia guerra del Pacífico. Lo que sí no era evidentemente indispensable para ello era disolver el Congreso para tener senadores y diputados que pudieran aprobar el contrato, ni tampoco el ofrecimiento de sobornos que, según algunos historiadores, hubo para poder aprobar el contrato hacia funcionarios importantes del gobierno de Cáceres. Claro, porque hubieron dos periodos legislativos que no llegaron a exactamente, ¿no? Exactamente. Dime, había un tema que eran los billetes fiscales, ¿no? Que de repente tú nos puedes aclarar cómo influyó en la economía, qué cosa pasó a raíz de estos billetes fiscales, ¿no? Lo que pasa es un fenómeno muy parecido al que ocurrió, curiosamente, 100 años después, con la hiperinflación, ¿no? Lo que pasa es que si uno emite billetes o monedas sin ningún respaldo real, esa moneda se va a devaluar en su valor. No va a representar el valor nominal que señala, ¿no? Entonces, lo que tenemos ahí es un escenario que podía favorecer a determinado tipo de deudores, ¿no? Y en efecto, lo que ocurre con el contrato Grace es que básicamente es una porción de acreedores del Estado peruano los que logran recuperar su dinero y otros no logran recuperar su dinero, ¿no? Entonces, la devaluación de estos billetes fiscales lo que produce es este fenómeno, que haya gente que se beneficie más y haya gente que se perjudique más al momento de recuperar el dinero. Claro, pero finalmente estos billetes desaparecieron, ¿no? Sí, sí. No tuvieron es el mismo proceso que 100 años después se ve como el famoso INTE, ¿no? Que es una moneda que dura solamente 6 años y que tiene que ser desaparecida y devaluada para poder tener una moneda con más peso, como la que tenemos ahora. Los acreedores que eran de nacionalidad peruana, ¿no? Y además lo que se comienza a crear son los denominados estancos para poder recaudar fondos que permitieran pagar estas deudas, ¿no? Como el estanco de los alcoholes y después ya en el gobierno de Pirola el estanco de la sal, ¿no? Son formas de recaudar dinero destinado para atender estos rubros. Y bueno, para concluir, se daban las concesiones, fue un tipo de concesión lo del contrato Grace. Esas mismas concesiones años más adelante también se han venido dando acá en el país. Con modos distintos, si bien los escenarios pueden ser parecidos entre lo que ocurría a fines del siglo XIX y a fines del siglo XX, es decir, contextos de conflictos armados, de grave irresponsabilidad fiscal previa, tenemos en un lado una respuesta más bien pragmática a este tipo de temas, ¿no? El contrato Grace finalmente era una respuesta más de índole pragmática, mientras que las privatizaciones y concesiones dadas a partir de los años 90 se inscriben más bien en el marco de una política económica integral, una política económica donde se concedía al sector privado la primacía sobre el estado de la economía. Eso todavía no estaba tan claro a fines del siglo XIX. Bueno, José Alejandro, ha sido un gusto estar contigo tratando este tema tan importante como es el contrato Grace, que es siempre bueno tratarlo y tenerlo en cuenta. Y ya estaremos en otra oportunidad para tratar temas importantes de historia, porque un país que no tiene memoria puede repetir sus errores. Gracias, José Alejandro. Muchas gracias.